Muy buenas tardes, señor presidente del Colegio de Abogados de Chimborazo, señor doctor Merwin Benavides, juez de la Corte Nacional de Justicia de nuestro país, distinguidos miembros del Colegio de Abogados de Chimborazo, señoritas, señores estudiantes, distinguidos colegas, en primer lugar mi agradecimiento por esta invitación, mi agradecimiento por la presencia de ustedes. Espero no serles cansado en esta breve exposición sobre algunos aspectos del ámbito constitucional. Y concretamente tiene que ver con el papel de la Constitución en la vida del Estado. Vamos a partir primeramente del concepto de Constitución, de la idea de Constitución, para luego hacer un análisis histórico de las constituciones, no de todas, por supuesto, del Ecuador, y ver la importancia que éstas han tenido como consecuencia de fenómenos sociales y políticos, y también como mecanismos, como normas, como instrumentos de carácter general respecto a la vida del Estado. Una visión literal, obviamente, de la palabra Constitución nos lleva a pensar y a decir que Constitución es aquello de lo que está constituido algo. Y por lo tanto, todo o casi todo tendría Constitución. Un organismo, un cuerpo está constituido, un cuerpo humano, un ser humano está constituido por obviamente sus órganos, su esqueleto, sus músculos, está constituido también por sus aspectos espirituales, mentales, etc. Las organizaciones en general también tienen su estructura, tienen su constitución. Pero ¿de qué es lo que vamos a hablar en materia jurídica y en materia política respecto al concepto de Constitución? Es lo que tiene que ver con la Constitución del Estado. En otras palabras, vamos a dejar de lado cualquier concepción literal o gramatical respecto a otros aspectos de la vida humana o de la vida social de los seres, en donde también tienen su constitución. Vamos a hablar entonces de la Constitución estrictamente del Estado. Aquella definición de Estado que nos dieron nuestros profesores en las aulas universitarias, si bien es muy sintética, sigue siendo válida. Y en definitiva, ¿qué es el Estado? ¿Qué es un Estado? Fundamentalmente, un Estado, se nos decía, tiene varios elementos, está conformado por los elementos de territorio, población y poder. En definitiva, un elemento material como es el territorio, un elemento sustancial como es la población y un elemento formal como es el poder, en definitiva. Pero el Estado, ya como conjunción de estos elementos, obviamente se traduce en una organización, en una unidad política, y esa unidad política obviamente está dada no solamente por el territorio, no solamente por la población, sino sobre todo por la existencia del poder, por la existencia de gobierno, que es lo que está dando una perspectiva de unidad política. Aunque no necesariamente la unidad política tiene que verse solo desde el ámbito del gobernante, sino también desde el punto de vista de la conformación de la población, de los ciudadanos, de los habitantes de un país en un territorio. Entonces, Constitución viene a ser la forma de cómo está estructurada y organizada esa unidad política. Y por lo tanto, podemos hablar solamente de Constitución o incluso de derecho constitucional o de constitucionalismo solamente en la existencia o en la vida de los estados modernamente considerados. Obviamente que del Estado se habla desde los griegos, etcétera. Se habla pues ya de estados ya formalmente
soberanos desde la famosa paz de Westfalia, etcétera, pero en definitiva de Estado constitucional propiamente hablamos ya en la era moderna. Y hablamos del Estado en la medida en que este Estado está organizado de manera permanente, eso no significa que sea invariable, en base a una constitución. Es decir, aquello que le da estructura, aquello que le da unidad, en este caso política, a esta población en este territorio. Se dice que la conjunción del elemento territorio con el elemento poder, vamos a lo que tiene que ser la relación entre el elemento material, territorio, con el elemento formal, que es el gobierno o poder, para ir a las formas del Estado. En cambio, de las relaciones entre el elemento material, entre el elemento sustancial, población, con el elemento formal, gobierno o poder, vamos a las formas de gobierno. De la interrelación, entonces, de estos tres grandes elementos, podemos conducirnos hacia las formas de Estado o hacia las formas de gobierno. Tenemos que estar muy claros en algunos conceptos básicos, obviamente que habrán muchas apreciaciones, muchas definiciones, pero nos vamos ordenando precisamente en ese sentido. De lo que acabamos de decir apareció la palabra poder, que decíamos es un elemento del Estado, ya. Es un elemento el poder. Uno más, importante lo que fuese, pero a la final uno más. Pero apareció la palabra poder. Y esta palabra poder, como otras en todos los idiomas y en el nuestro, digamos que es una palabra un tanto fascinante, un tanto curiosa, que de por sí este elemento del Estado, que es el poder, amerita un verdadero estudio, no solamente por parte de la ciencia política, ni de la sociología, ni de la filosofía, sino también desde el punto de vista del derecho. Porque esta palabra es fascinante. ¿Por qué? Porque en el lenguaje esta palabra puede cumplir varios papeles, a diferencia de otras, y al igual también que otras, pero esta especialmente puede cumplir varios papeles. En un momento dado, la palabra poder es un sustantivo o es utilizada como un sustantivo. Cuando decimos el poder es atractivo o el que tiene poder atrae gente, atrae seguidores, estamos utilizando la palabra poder como sustantivo. Cuando decimos Juan es poderoso, Juan, diputado, es poderoso, estamos utilizando la palabra poder como un adjetivo, como una cualidad del sujeto. Pero fundamentalmente, vayamos al escenario de un paralítico, que es paralítico y por lo tanto no puede moverse por sí mismo. Pero resulta que en un momento dado alguien le suministra o el paralítico tiene posibilidad de acceder a unos muletos y entonces este paralítico que no podía moverse ni un metro, gracias a los muletos puede moverse. No caminar de manera normal, pero puede moverse. Y entonces, cuando decimos el paralítico puede moverse, estamos utilizando la palabra poder como verbo, porque estamos denotando una acción. Y entonces la palabra poder, más que sustantivo, más que adjetivo, es por sobre todo verbo, es por sobre todo expresión
de una acción. Dejemos a un lado de los verbos transitivos, intransitivos, la clasificación de los verbos, etcétera. Simplemente hablemos ya del poder como acción. Y entonces, concibiendo al poder como acción, vamos a radicarnos en este elemento poder como parte ya de un Estado. Pero si reflexionamos un poquito, a la final, este paralítico, a la final, más allá de su voluntad que ha tenido siempre para caminar, a la final, este paralítico pudo moverse gracias a los muletos. En otras palabras, el paralítico tuvo recursos para moverse, que antes no tenía. El recurso es, en este caso, los muletos. Y por lo tanto, este elemento poder, este elemento del Estado, que es el poder, a su vez, es todo un conjunto de elementos, pero relacionados con recursos para la acción. Y en definitiva, podemos afirmar que tener poder, y más concretamente un poder político, es a la final tener recursos, tener posibilidad de acceso a los recursos. Y entonces entramos a toda una teoría del poder, ya no solamente teoría del Estado, sino teoría del poder, que a la final nos lleva a analizar cuáles son los elementos del poder. Pero en definitiva, estos elementos del poder vienen a ser la diversidad de recursos con los cuales cuenta este sujeto, o con los cuales puede contar este sujeto que tiene poder. Y de ahí entonces los elementos del poder vienen a ser todos los ámbitos, todos los recursos que este sujeto puede acceder en su vida política, en su ejercicio de poder. Entonces, los elementos de poder, a su vez, radican en qué, sin entrar en mucha filosofía, pero a la final, ¿qué es lo que puede hacer este señor candidato que triunfó en unas elecciones y ahora tiene poder? Si es un poder ejecutivo, tiene acceso a dinero, pues. En otras palabras, el elemento económico es, o el aspecto económico o el recurso económico es un elemento básico del poder. Tiene recursos económicos, tiene el presupuesto que administrar y ese presupuesto le permite, la potestad presupuestaria le permite recaudar dinero y gastar dinero y él tomar la decisión cómo gastar, dónde gastar, con quiénes gastar o a quiénes contratar, cuándo gastar. Y eso le da poder. Ese es el elemento del poder. El poder de nominación burocrático. Imagínense lo que eso significa. El controlar todo el acceso al poder por parte de empleados públicos. No miremos desde un punto de vista negativo, sino que es objetivo. Hay tratadistas que incluso dicen que los países, los estados, se diferencian unos de otros, entre otras cosas, por las formas en las cuales los ciudadanos tienen la posibilidad de acceder a un empleo público. Países en los cuales está restringido el acceso a los empleos públicos. Países en los cuales, en cambio, aparecen esquemas de meritocracia, de concursos, etc., es decir, de mayor apertura. Pero en definitiva, todos los recursos a los cuales tiene acceso este sujeto político, ese es el poder en definitiva. Por supuesto, el factor legitimidad de haber triunfado en unas elecciones, el apoyo que tiene, todo eso es del poder. Por lo tanto, en base a estos conceptos, ya en el Estado moderno, a diferencia de las ciudades-estados antiguas o medievales, a la final nace un instrumento, se gesta en base a las luchas sociales, en base a los avances de las sociedades, aparece entonces un instrumento eminentemente organizativo,
organizativo, como ciencia de la administración, como parte de lo que es administrar, aparece también al mismo tiempo este elemento que es administrativo, de gestión, de mando, de uso del poder. Es, aparte de lo administrativo, jurídico, un elemento jurídico, un instrumental jurídico, y eso es la Constitución. Por lo tanto, la Constitución nace precisamente con dos categorías. En primer lugar, concibiendo al poder, no puede dejar de lado el derecho constitucional al poder. Concibiendo entonces al poder como una fuerza que puede afectar libertades y derechos de los gobernados, así de simple, de los gobernados, de los ciudadanos, de los habitantes de un país. Y por lo tanto, la primera connotación de la Constitución como cuerpo normativo es frenar, controlar, y para frenar y controlar al poder tiene que dividirlo al poder. Y entonces aparece pues el principio de separación o de división de poderes, que luego pues debe ser entendido también como coordinación de poderes, emanado de Montesquieu. Y entonces, ubicándonos ya en Montesquieu, vale la pena establecer algunos elementos de carácter histórico. Primero, el siglo XVII en Inglaterra y luego el siglo XVIII en Francia son los escenarios cronológicos, los escenarios temporales en los cuales se van gestando estos grandes ideólogos del constitucionalismo en el mundo, obviamente en Europa. Hagamos una relación simplemente. Ingleses, Hobbes, 1588, nace. Locke, inglés, 1632, nace. Miren ustedes, pero casi un siglo prácticamente después del nacimiento de Hobbes, nace en Francia Montesquieu, 1689, siglo XVII, pero su vida más productiva lo hace ya en el siglo XVIII, porque muere en 1755. Voltaire nace en 1694 y Rousseau nace ya un poquito más tarde, en 1712. Miren ustedes. Entonces estamos hablando del siglo XVII, fundamentalmente en Inglaterra, y en el siglo XVIII, fundamentalmente en Francia. Pero concretamente nos centramos en Montesquieu. ¿Qué es lo que hizo Montesquieu? Primero, abogado, juez, presidente del Parlamento regional, llamémoslo así, de Bordeaux, de su región, pero fundamentalmente, antes de ser juez, un comerciante, un hombre que viajó, pero viajó a Inglaterra, al igual que viajó Voltaire. Es decir, la gesta del pensamiento de Montesquieu, de la división de poderes, etcétera, tiene como antecedente, no es una copia porque son realidades totalmente distintas las de Inglaterra y las de Francia, pero tiene como antecedente su vivencia, su visita precisamente a la realidad de Inglaterra, en donde obviamente ya desde 1688 había pues triunfado la gloriosa, la revolución, aquella revolución parlamentaria, en donde desde luego pues ya se hablaba pues de ampliamente de derechos, de libertades, etcétera. Pero, ¿cuál fue el aporte de Montesquieu? El aporte de Montesquieu, aparte de la separación de poderes, que como ya sabemos, deviene de estas previas conceptualizaciones de Estado, conceptualizaciones de Constitución, conceptualizaciones del poder, fue la separación y la división de poderes, por supuesto. Pero
si nosotros leemos con cierto detenimiento el espíritu de las leyes, que además así se denomina, ¿no?, el espíritu de las leyes, y aquella definición que leyes no son sino la relación necesaria y natural que se sigue de la naturaleza de las cosas. O sea, las leyes hay en el ámbito físico de las ciencias naturales, pero también se ve que existen leyes en el ámbito de lo social, en el ámbito de las sociedades, en cómo estén organizadas estas sociedades. Y es aquí donde tiene que precisamente hacerse un esfuerzo. ¿Por qué? Porque en el ámbito de las ciencias naturales los principios son imparables, porque son fuerzas, realidades de la naturaleza, que se rigen con fuerzas físicas, por leyes físicas, inviolables. ¿Quién no puede violar las fuerzas físicas? Vamos descubriendo, por supuesto, los físicos, los matemáticos van descubriendo nuevas leyes, nuevos universos, etcétera, pero a su vez con sus leyes naturales, físicas, químicas. Pero en cambio, en el mundo de los seres humanos estamos orientados a violar esas leyes, entendidas como esas relaciones que se dan entre los seres humanos en esa sociedad. Y por lo tanto, hace falta ese instrumental normativo, en primer lugar, ya constitucional, para controlar, vigilar al poder político. Y para eso hay que dividirlo, para que no se concentre en una sola persona, ni en una sola función, sino en varias funciones de un Estado, si quiere ser ordenado y respetar a sus ciudadanos. De ahí irán apareciendo ya varios aspectos. La primera constitución escrita, la norteamericana, como efecto de su proceso de independencia. La segunda constitución escrita en el mundo, la francesa, parte de un proceso político de la Revolución Francesa de 1789. Y la tercera constitución escrita en el mundo, la española de Cádiz en 1812, fruto de su proceso también de rechazo a la invasión napoleónica, fruto de su proceso militar de independencia española frente a los franceses, frente a la invasión francesa. Independencia que desde luego España no permitió a su vez a sus colonias, a pesar de que en la Constitución de Cádiz pues declararon que todos los ciudadanos, tanto de la península como de las colonias, son igual ciudadanos de España. Vamos un poquito ya avanzando más en el tiempo. No nos quedemos en Montesquieu, pero que si nos ponemos a leer, como repito, la obra El espíritu de las leyes, van a ver que Montesquieu propiamente analiza los conflictos de poder entre el ejecutivo y el legislativo. Por supuesto que habla del poder judicial, pero a la final los protagonistas fundamentales, los protagonistas de la lucha diaria, si se puede decir, de los conflictos diarios, si se puede decir, en un determinado país, más son entre el ejecutivo y el legislativo. Perdonen que entre el ejecutivo y el legislativo, es decir, entre un presidente o jefe de gobierno y el parlamento. Al poder judicial no le inmiscuye realmente, mayormente, en ese conflicto de poder, pero a su vez sí dice que el poder tiene que estar dividido entre el ámbito, la rama o la función ejecutiva, la función legislativa y desde luego el poder judicial, que no debe ser inmiscuido en estos conflictos de poder ejecutivo
legislativo. En el ámbito del derecho administrativo, Fernando Garrido Fala tiene un aporte muy interesante cuando analiza el concepto de función administrativa, el concepto de poder y a la final la relación entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero hablando del Ejecutivo y el Legislativo y el Judicial, a la final dice: lo que en realidad tiene poder normalmente, aparte de situaciones de excepción o de crisis políticas, es el Ejecutivo. Porque en el Ejecutivo radica la administración diaria del Estado. Diaria del Estado. El Legislativo apenas se supeditará, hablando por ejemplo de carreteras, a dictarle la ley de carreteras. Pero ¿quién va a construir las carreteras? Sino el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo tiene los recursos de empleados, tiene los recursos dineros presupuestarios para ello. Es el Poder Ejecutivo. El Legislativo dicta una ley, por poner una palabra, de cárceles o de rehabilitación social, lo que fuese. Pero ¿quién va a aplicar? Primero, la solución de las controversias del Poder Judicial, pero por sobre todo el Poder Ejecutivo, quien es el que está en la facultad de obedecer esa ley de rehabilitación y controlar las cárceles, tener la policía a su disposición. A la final es el Poder Ejecutivo el que tiene el mayor ámbito de acción diaria en la vida de un Estado. Y por lo tanto, en el derecho administrativo es obviamente objetivo básico y central el análisis de las atribuciones, las competencias y el quehacer del Poder Ejecutivo como tal, de las instituciones del Poder Ejecutivo. Pero eso era apenas un paréntesis. Ubiquémonos, como repito, ya en el ámbito constitucional con estos conceptos de nuestro país. Sin entrar en mayores detalles respecto a las rebeliones que había en nuestros países, en nuestros territorios, porque no es el objeto propiamente de esta conversación con este digno auditorio, sino el aspecto constitucional. Pero vayamos ya a la Constitución de Cádiz, 1812, nosotros colonias españolas, pero en definitiva, la Constitución de Cádiz es, como decía hace un momento, aquel instrumento que prácticamente esa constituyente vino a ser el órgano de acompañamiento directo a la rebelión del pueblo español. Y en este caso digo de pueblo español, porque ese fue el pueblo español el que en realidad enfrentó a la invasión francesa frente a la debilidad y a las dubitaciones de la nobleza española, porque ustedes saben, los reyes de España, Fernando VII, etcétera, a la final traicionaron a su imperio, fueron endebles ante la presión napoleónica. Fue el pueblo español el que se levantó para repeler esa invasión francesa, pero necesitaba de un instrumento jurídico que dé legitimidad, que dé normatividad a esos cambios que irremediablemente venían. Y entonces viene la Constitución de Cádiz, Mejía Lequerica, Olmedo, que no pudo llegar a tiempo, pero llegó al menos a alguna parte, pero fundamentalmente Mejía. Argüelles, el teórico de la Constitución de Cádiz, igualmente en su juventud había viajado a Inglaterra, es decir, tenían la concepción siempre inglesa de las libertades en Inglaterra, y por lo tanto se gesta la Constitución de Cádiz respondiendo a una época, a ese momento, a esa época, como Constitución liberal.
¿Y en qué sentido, para resumir, se convierte en una constitución liberal o es dictada esta constitución liberal de Cádiz? Hay muchas anécdotas sobre la constitución de Cádiz. Como ustedes conocerán, pues Cádiz está al sur. Prácticamente los constituyentes se reunieron rodeados, por así decir, del ejército francés, solamente respaldados por el mar, en definitiva, y por la flota inglesa, que en esa época era una aliada de España contra Francia, y que eso detenía, por así decir, el avance francés para que no pueda derrocar, llamémoslo así, a los constituyentes de Cádiz. El cambio fundamental de la Constitución de Cádiz fue convertir a la monarquía absoluta en monarquía constitucional. Hasta ahora España es una monarquía constitucional, por eso hay el rey de España. Inglaterra igual es una monarquía constitucional. En otros países europeos igual hay monarquías constitucionales. En otros países europeos ya superaron eso. Francia es una república, no es una monarquía constitucional. Italia es una república, no es una monarquía. España, en cambio, es una monarquía constitucional hasta ahora, pero desde la época de la Constitución de Cádiz. En definitiva, los principios liberales ya se entronizan en la Constitución de Cádiz y se dispone ya de esta Constitución de carácter liberal. 1812. Esto propició, ante este vacío de poder en España, propició la gesta de las juntas patrióticas prácticamente en todo el territorio americano, las guerras de independencia, la independencia ya como tal, hasta que en 1819 se dio el Congreso de Angostura en Venezuela, en donde decidieron con Bolívar volverse a reunir 2 años después para ya darse una constitución. Y en efecto, en 1821, mayo de 1821, mejor dicho, junio de 1821, luego de la batalla ya de Carabobo, se da el Congreso de Cúcuta, aquella ciudad colombiana fronteriza con Venezuela, y se dicta la Constitución de Cúcuta, 1821. Acá habíamos tenido ya el 10 de agosto, 1809, 1810, etcétera, pero todavía no estábamos independientes. 1821. Recién al año siguiente de la Constitución de Cúcuta, en 1822, como ustedes recordarán, se da la proclamación de independencia de Guayaquil. 1821 de abril de 1822, nuestra gesta histórica, ya vamos a entrar al constituyente de Riobamba, nuestra gesta histórica de del Congreso Constituyente de Riobamba. Pero a lo que vamos es de que una vez que se da la independencia en el Ecuador, a la final lo que teníamos como norma constitucional vigente en estas tierras era la Constitución de Cúcuta. Esa era la Constitución de 1821. Pero una vez de que se da la independencia y desgraciadamente después la disolución de la Gran Colombia, que dicho sea de paso, esto vale la pena, en la Constitución de Cúcuta las grandes discusiones de los constituyentes, de los diputados, era si porque ahí se gesta en la cuestión de Cúcuta propiamente la Gran Colombia, llamémoslo así, Colombia como tal. Antes habían constituciones regionales, porque todavía no estaba el proceso de independencia. Aquí ya estamos con la batalla de Carabobo, ya estas tierras eran libres. Pero ¿qué es lo que sucedía? Se discutió fundamentalmente si el Estado, si Colombia, vale decir Colombia-Venezuela,
iba a ser un Estado centralista o federalista. La discusión federal ya venía desde los Estados Unidos, desde la Constitución de Estados Unidos que habíamos mencionado hace poco. Lastimosamente triunfó la tesis del centralismo y eso es lo que a la final propició, 8 años después, la disolución de la Gran Colombia. Porque si en la Constitución de Cúcuta hubiese triunfado la tesis del federalismo, obviamente se respetaban pues las regiones, había más gobernabilidad en las regiones no se sentían tan alejadas, por así decir, de la parte central, pero triunfó el centralismo. Bueno, 1830, Páez se separa de Colombia, Páez de Venezuela se separa de Colombia, obviamente Juan José Flores también, se reúnen los notables en Quito y dice, el departamento del sur, separándose de la Gran Colombia, se declara Estado independiente. Y para legitimar con norma suprema esa nueva situación, esos cambios de poderes, de mando, etcétera, convóquese al correspondiente congreso que se reunió entre agosto y septiembre en nuestra bella ciudad de Riobamba, estratégica por su situación geográfica, en la que obviamente los constituyentes tenían la Constitución de Cúcuta, varios de sus protagonistas tuvieron ya experiencia en otros congresos constituyentes, y aquí me refiero a la figura señera de José Joaquín de Olmedo, que fue uno de los que perdóneme, disculpe, lideró lo que siempre hay en toda asamblea constituyente, lo que se llama Comisión de Constitución, como hubo en esta última asamblea, como hubo en la Asamblea Constitucional de Sangolquí. Es decir, la Comisión de Constitución es la más importante desde el punto de vista jurídico en las asambleas constituyentes, porque en esa comisión es la que tiene a su cargo propiamente ya la redacción del texto constitucional que va siendo sometido a aprobación parcial de las diversas sesiones de la constituyente. Y entonces Olmedo fue uno de los líderes e integrantes de esa comisión de constitución. ¿Y qué es lo que se dice en esa comisión de constitución? Algo que ustedes no van a encontrar si leen la Constitución de Riobamba, que leyendo la Constitución de Riobamba no van a encontrar estas palabras, pero sí, revisamos las actas, en la sesión del 30 de agosto, en la que hubo un fuerte debate de Olmedo con otros constituyentes, incluso con el presidente del Congreso, se declara que el gobierno del Estado del Ecuador es popular, representativo, alternativo y responsable. De tal manera que quienes critican a la constituyente de Riobamba diciendo que apenas se redujo a darle forma al nuevo departamento del sur, a acatar la voluntad de Juan José Flores, que en efecto lo fue, y desde luego a seguir manteniendo su posición confederativa, porque a la final la constituyente de Riobamba, la Constitución de Riobamba dice o titula el Estado del Ecuador en la República de Colombia, es decir, todavía quedaba expresamente abierta esa voluntad o esa posición de seguir manteniendo una confederación gran colombiana en el evento de que finalmente no se disuelva la Gran Colombia. Pero ya estos conceptos que estaban en la Constitución de Cúcuta se siguen manteniendo en la Constitución de Riobamba, en la primera Constitución ecuatoriana de 1830. Pero aquí una invitación a no leer solamente la Constitución, porque aquí viene un aspecto fundamental de lo que es la hermenéutica en general de las leyes, pero particularmente de la hermenéutica constitucional, que son los debates constituyentes, en donde definitivamente consta en el acta del 30 de agosto de 1830 que el gobierno del Estado del Ecuador es popular, representativo, alternativo y responsable.
En otras palabras, ya el Estado de Derecho. Esta Constitución ecuatoriana, fruto precisamente de este proceso de disolución gran colombiana. Después vendrá, y ahí me detengo ya en términos de las constituciones para ir a lo último, 5 años después la Constitución de Ambato. Asimismo otra crisis, porque estamos hablando de agosto-septiembre de 1830, la separación de Páez, de Venezuela, pero una vez que muere Bolívar, meses después, ya la cosa se complicó. Pero antes de que fallezca Bolívar, o antes de que viniese la noticia de Bolívar, ya los conflictos internos en el Ecuador ya se daban, porque Urdaneta, por ejemplo, uno de los fieles seguidores de Bolívar, soliviantó obviamente a tropas en Guayaquil, incluso dice la historia que avanzó hasta Riobamba, con el propósito de que no se concrete una separación del Departamento del Sur, que no se separe de Colombia, que se mantenga. Pero en cambio Flores, ya todo lo que significa la Constitución de Riobamba, pues ya se decía, somos Estado soberano, independiente, aunque todavía declaramos que puede haber una confederación con Colombia. Fruto de esos conflictos se dan las batallas, la batalla de aquí cerca de Miñarica, en Ambato, mueren miles de gentes. ¿Qué viene luego? La segunda Constitución ecuatoriana en Ambato, 1835. Ese orgullo de los ambateños, en donde ya el lenguaje de confederación con Colombia ya definitivamente desaparece, ya desaparece. Después viene el conflicto ya contra Flores, el antiflorianismo, la caída de Flores, una nueva constitución, la de Cuenca, que precisamente ya viene a eliminarse todos los artículos constitucionales en donde se veía una clara influencia de Juan José Flores. Luego vendrá una crisis muy fuerte en 1859, prácticamente una división del Ecuador, división interna. En otras palabras, este elemento poder, elemento del Estado, entra en crisis. A tal punto que hay un gobierno en Quito, un gobierno en Guayaquil, un gobierno en Cuenca, e incluso Loja se dio el lujo, por así decir, de dictar su constitución y se declaró como una zona, como una ciudad federal, es decir, un gobierno federal de Loja, así se autoproclamaron. En esa época, 1859, además, un bloqueo ya marítimo por parte del Perú hacia Guayaquil, crisis nacional, perdónenme que ponga en detalle en una charla estos puntos, pero en otras charlas que se den en otras ciudades no tienen necesariamente por qué estarse fijando en estos detalles. Pero en la crisis de 1859 se dicta un decreto por parte del gobierno de Robles de que la sede del gobierno desde Quito se traslada a Riobamba. No se declara capital, no digo eso, pero se declara como sede del gobierno a Riobamba, para estratégicamente desde aquí hacer una mejor defensa de los intereses nacionales frente a la agresión marítima peruana que asolaba a Guayaquil. Esa fue nuestra participación como Riobamba. Pero bueno, varios conceptos de constitución, un concepto absoluto, un concepto relativo, pero un concepto absoluto en definitiva ya tiene que ver con lo que es propiamente un país, es respecto al ser mismo, el ser francés, el ser español, el ser Ecuador. En definitiva, cuando estamos analizando ya un país, un Estado como tal, de su existencia, de su ser, incluso aquí podríamos decir desde el punto de vista filosófico, aunque todavía no venía Sartre, pues no,
ni Heidegger, que hablan del ser, el ser y el tiempo, el ser y la nada. Pero cuando se habla del ser, se está hablando de una concepción o de un concepto absoluto de la Constitución. Y esto debe estar claro, no es que es un concepto absolutista de la Constitución, sino es un concepto absoluto de la Constitución porque ya se refiere a la totalidad y al ser mismo de ese Estado en un momento determinado. En cambio, un concepto relativo tiene que ver ya con las variaciones que pueden ir tomando pues, en la historia de ese país, las distintas relaciones entre esos elementos del Estado, como decía, de la relación territorio-poder o de la relación poder-territorio, las formas de Estado o de las formas de gobierno. Luego ya en el siglo XX, con Kelsen, en Alemania, vendrán pues ya algunos aspectos de avance, ya muy claro, ya no solamente de las constituciones ni del constitucionalismo, sino del derecho constitucional, del derecho constitucional. Y el derecho constitucional, una parte es la Constitución, es la guía fundamental, es el fundamento como tal, pero no es todo. El derecho constitucional tiene otros componentes. Y uno de esos componentes es fundamentalmente el que haya o se diseñen y se apliquen mecanismos para cumplir los objetivos por los cuales nació una Constitución o se gestó una Constitución, que es fundamentalmente detener al poder, dividirlo, controlarlo, por el peligro que tiene. No es tan simple. Y entonces vienen otros aspectos. Primero, hablar del control constitucional. Es decir, bueno, ya concretamente, tanto de que decimos que hay que controlar al poder, y bueno, ¿cómo lo controlamos? Pues, ¿qué se propone? La creación de un tribunal constitucional, de un órgano jurisdiccional estrictamente constitucional, máximo en el ámbito constitucional, separado del poder judicial, normal. Y entonces dice, bueno, el control tiene que ser, primero, un control difuso, ¿no? Tiene que estar difundido en todo el ámbito de la jurisdicción, un control constitucional. Pero al mismo tiempo tiene que estar concentrado en un órgano desde el punto de vista de la administración de justicia constitucional. Y se crean los tribunales constitucionales, las cortes constitucionales, pero no en todos los países, porque esto es simplemente una propuesta, llamémoslo así, una escuela, una tendencia. En América Latina no todos tienen corte constitucional ni tribunal constitucional. México no lo tiene, Venezuela no lo tiene, Estados Unidos nunca lo tuvo, pero hay jurisdicción constitucional asimilada dentro del mismo poder judicial. En Venezuela existe la sala constitucional, ahí existe la sala plena o la sala dividida, perdón, el tribunal pleno, habla la Constitución venezolana. El Poder Judicial en pleno o el Poder Judicial en salas. Y una de esas salas es la sala constitucional. Igualmente Costa Rica tiene la famosa sala constitucional. No los países de mayor respeto de los derechos humanos, un país que no tiene ejército, aunque de eso también vamos a hablar un poquito. Pero a la final se crean órganos de control de la constitucionalidad. ¿Control a qué? Al poder. Al poder ejecutivo, es decir, controlando la constitucionalidad de los actos, y también al poder legislativo, controlando la constitucionalidad de las leyes. Por lo tanto, aparecen ya dos instrumentos fundamentales del derecho constitucional. Primero, el control constitucional a través de un órgano constitucional, un órgano de justicia constitucional. Y además, el principal principio de ya hermenéutica, aquí viene la influencia ya en la hermenéutica, de interpretación constitucional de las leyes, o en otras palabras,
interpretar a las leyes, miren ustedes, a las leyes, labor de los jueces ya, interpretar las leyes en aplicación de las leyes y desde luego del Poder Ejecutivo cuando aplica también las leyes o del Poder Judicial cuando aplica la ley para solucionar controversias, pero conforme a la Constitución. Y aquí viene el gran tema. ¿Es que acaso lo que se estaba haciendo no ha sido suficiente? Que ahora se habla de control constitucional y que ahora se habla de la ponderación de derechos, etcétera, etcétera. Y si vamos ya a las postrimerías del siglo XX, aparece un working, ¿no? Y este working norteamericano dice, bueno, yo critico al positivismo. Entonces, contra una concepción estrictamente de aplicación literal, de simplemente legalidad de las cosas, legalidad de los actos por parte del Ejecutivo e incluso del Poder Judicial, dice no, eso no es suficiente. Solamente trabajar en base a normas o concebir al derecho solamente en cuanto a normas no es suficiente. Hay que analizar los principios, las directrices, las reglas y en otras palabras ir a una hermenéutica, a una interpretación ya en base a derechos, porque los derechos han sido logrados. Los derechos han sido logrados en base a los esfuerzos de los distintos sectores sociales, de los individuos. Y entonces habla, dice, bueno, tenemos que aplicar, los jueces tienen que aplicar otros mecanismos de hermenéutica jurídica. Y entonces se habla de la ponderación de las leyes. Y bueno, aparece esto de la ponderación de derechos. Working es el primero que lo plantea, cuando habla los derechos en serio, habla, bueno, de estos temas, pero utiliza incluso hasta elementos, no digamos matemáticos, que no es tampoco nada de profundo en lo matemático, sino lo aritmético, nada más, de cómo ponderar en estadística, en matemáticas, en economía. La ponderación es qué importancia numérica tiene algo en una ecuación, ¿no es cierto? Por ejemplo, de un universo de estadística se hace ponderación cuando dice el 60% de encuestados o de estadísticas es de personas mayores de 40 años o menores de 18 años. Y estamos ponderando, estamos valorando cantidades desde ese punto de vista. Acá también se trata de dar una ponderación, es decir, un valor aritmético mayor o menor según la importancia que tenga un derecho respecto a otro para la solución de una controversia, para la solución de un juicio. Cuando hay conflictos de derechos, ¿qué es lo más general en materia constitucional? Pues, y si ustedes analizan con detenimiento, a la final, todo es conflictos de derechos. Todo es conflictos de derechos. Un ciudadano tiene derecho a la libertad, sí, pero tampoco es absoluto. Si hiere a alguien, pierde la libertad. Pero podríamos decir que hay un conflicto de derechos entre la libertad y la integridad personal en este caso. Prácticamente no, porque la norma a la final está claro que tiene que, en materia penal, aplicarse pues y hacerse justicia. Y al que ha infringido una norma contra la integridad, pues va preso. Se le afecta su derecho a la libertad de circulación y se lo recluye en una cárcel. Prácticamente, digamos que en teoría hay un conflicto, pero en realidad no lo hay, porque así está clara la ordenación jurídica. Pero en otros casos sí hay conflictos entre derechos. Un derecho laboral, el derecho de los patronos, un derecho, bueno, en materia de salud, por ejemplo,
A la final es conflicto de derechos. Y aquí viene el problema. Sin entrar en mayores profundidades, no sé qué tiempo me queda, señor coordinador. Cuando no hay conflictos de derechos, perdónenme que les diga, no es mayores problemas. La administración de justicia, llamemos así, no me tomen negativamente tampoco, sino tanto figuradamente. Todo es serio en materia jurídica, pero a la final, si no hay conflictos, no de normas, ojo, no de normas, que es otro asunto, sino de derechos, bueno, hay que sacrificar un derecho para reconocer otro, pues. Hay que sacrificar, cuando al asaltante, hay que sacrificar el derecho a su libertad en defensa del derecho a la integridad de la víctima, pues. ¿Ya? Pero cuando hay conflictos raros o complicados, entonces sirven estos mecanismos de ponderación de derechos. Dworkin, Alexei es el que retomó a Dworkin y lo desarrolló mucho más desde Alemania, Dworkin, Estados Unidos. Y aquí viene el gran tema. No quisiera cansarles tampoco con jurisprudencia, pero yo sí resalto, por ejemplo, ¿qué tiempo? Ya, 10 minutitos. Ya me centraré entonces en una jurisprudencia de carácter constitucional, en donde se aplica la ponderación de derechos. Les ruego en su momento analizarla esta sentencia, pero analizarla con cuidado porque esta sentencia tuvo consecuencias hasta ahora y también tuvo consecuencias para los jueces que dictaron esta sentencia, jueces de corte provincial que dictaron esta sentencia. Cuando esta pasó a Corte Constitucional, porque se refiere a una sentencia en acción de protección, pues en la anterior Corte Constitucional se demoraba y demoraba, mientras los trabajadores de la cervecería, es el caso de la cervecería, hacían sus manifestaciones, que no se les reconoce los derechos, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta es una sentencia en acción de protección que vino del juez, en apelación pasó a una sala de una corte provincial y a la final dice, se reconocen los derechos de los trabajadores, de los jubilados de la cervecería. Por todas estas consideraciones que la verdad ya no tengo tiempo para analizarla, pero son 60 páginas de sentencia. Yo la tomo como un referente para análisis, ¿no? Habla, por ejemplo, de la reparación integral, habla, en definitiva, hace una ponderación de derechos, en otras palabras. Porque claro, los trabajadores dicen, no nos liquidaron debidamente. Y la cervecería dice, no, está perfectamente liquidado, recibieron los valores. A tal punto que luego de esta ponderación de derechos, en esta sentencia, esta sala, estamos hablando del año 2011, ¿sí? 2011, incluso llega a calcular el valor de la liquidación que debe pagarse desde los trabajadores. Miren ustedes, sala de corte provincial en una acción, en apelación de una acción en una acción de protección. Y les dan la razón a los trabajadores, calculando cuánto tienen que pagarles. Ojo, cuánto tienen que pagarles. Aquí lo interesante en realidad es la ponderación, el método. Calculan aritméticamente cuánto ponderan a un derecho, cuánto a otro, porque estaban en colisión derechos. Consecuencia, los jueces que dictaron esta sentencia, enjuiciados. Penalmente.
Porque obviamente la reacción del empleador fue una reacción dura. Y ellos son los que prácticamente presentaron denuncia, entiendo que también acusación particular, etcétera, por supuesto prevaricato de los señores jueces. Pero para mí esta sentencia, desde el punto de vista de la ponderación de derechos, es un referente y hay que estudiarla. Lastimosamente, fruto de esa denuncia o acusación particular, porque obviamente los jueces penales en ese momento tampoco podían decir es que no aceptamos esa denuncia o no le tramitamos, mejor dicho, esa denuncia o esa acusación particular porque no, los trabajadores tienen razón, qué sé yo. Cuando lo lógico hubiese sido que si esta sentencia no era correcta, obviamente la Corte Constitucional la revocaría, pues, ¿verdad? Como en efecto, años después, la Corte Constitucional reconoció el contenido de esta sentencia y mandó a pagar indemnización. Sino que, ojo, también para los colegas profesionales, porque a veces, por más que estemos en el libre ejercicio, siempre hay que leer las jurisprudencias. El enjuiciamiento penal se dio por supuesto prevaricato, porque dice, por último, estos jueces en esta acción de protección, que estaban actuando como jueces constitucionales, por supuesto, tenían que haber, por último, si era su decisión, darles la razón a los jubilados, pero no tenían competencia para calcular el valor económico a pagar. Miren ustedes, eso era materia del Poder Ejecutivo, Inspección del Trabajo, que tenía que, acogiendo la sentencia, etcétera, calcular cuánto le corresponde a los trabajadores, si es que se ejecutaría eso, pero no. Enjuiciados penalmente por prevaricato. Esas son las realidades de nuestro país, de no respetar la jerarquía, porque si pasaba eso a la Corte Constitucional y la Corte desechaba esa sentencia, ya estaba, pero no un enjuiciamiento penal a los jueces por estos argumentos. Posteriormente, digo, la Corte Constitucional dio la razón al contenido de esta sentencia y entiendo obviamente que a la final esa acción penal no culminó pues con ninguna condena, porque obviamente esa, por último, extralimitación no necesariamente lleva al ámbito penal, pero tampoco el juez de la causa inicial, llamémoslo así, tampoco podía desechar a trámite una denuncia penal y una acusación particular penal. Pero sí hubo de por medio el tremendo poder de la empresa, ¿no? O sea, seamos claros. Por último, la Corte Constitucional resolvió que en efecto hay que liquidar, pero ordenó que sea un funcionario del Poder Ejecutivo, alguien del Ministerio alto del Ministerio del Trabajo, quien calcule lo que corresponde. No el juez constitucional. Miren ustedes, diferentes funciones, función de juez constitucional, función administrativa de cálculo de indemnizaciones por otro lado. Pero a lo que voy es que definitivamente en nuestro país se aplican, por supuesto, estos nuevos mecanismos del ámbito de conflicto de derechos. Y el ámbito constitucional, ya en materia de acciones de protección, etcétera, incluso de inconstitucionalidad de leyes, a la final tienen que ver con conflicto de derechos. ¿Y cuál derecho pesa más que el otro? ¿Cuál se sacrifica? Ojo, los trabajadores también tienen su fuerza, o sea, no es que tampoco era así nomás. Los trabajadores tienen sus sindicatos, o sea, no es tampoco simple el asunto. Pero en definitiva, Working, Alessi, lo que dan o lo que proclaman es precisamente ya estos instrumentos en términos de lo que se denomina el neoconstitucionalismo. Esto es parte del neoconstitucionalismo, porque solo el positivismo jurídico en general y solo el positivismo constitucional no es suficiente para solución de casos conflictivos, y es un desafío a la final a los jueces. Porque entonces dice, bueno, yo aplico y soluciono este caso porque la ley tal dice tal cosa, y cuando no hay, o hay lagunas,
o cuando están en conflicto de derechos, como es en el ámbito constitucional, ¿qué hago? Ahí viene el neoconstitucionalismo, cuyo componente fundamental son estos nuevos instrumentos de ponderación de derechos. Working, Alexi, y desde luego, pues, esto nos invita también a jamás perder de vista el retorno a los clásicos del constitucionalismo. Zenlilek, Heller, Kelsen, Smith, y desde luego, como algún griego le dijeron, usted es un filósofo, no, usted es un sabio, usted ostenta o quiere ostentar mucha sabiduría. Y este filósofo le dijo, no, yo no soy sabio, solo Dios es sabio, yo apenas soy un filósofo, o sea, soy un amante de la sabiduría, pero no soy sabio. Así también en el derecho, todos apenas somos siempre estudiosos del derecho. Muchas gracias.